deseos soberanos se cumplen. Tus pensamientos perfectos en todo son. Conoces el principio y el fin. Eres tú, el Dios que como quieres hacer. Eres mi Dios, tus deseos soberanos se cumplen. Tus pensamientos perfectos en todo son. Conocer el principio y el fin. Eres tú, el Dios que como quieres hacer. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Tus deseos soberanos se cumplen. Tus pensamientos perfectos en todo son. Conocen el principio y el fin. Eres tú, el Dios que como quieres hacer. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios, Dios, no hay otro igual. Eres real, tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios, 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 mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Ese es el Dios real, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso que tenemos. Es al cual nosotros adoramos y servimos, exaltamos su nombre, porque Él vive y permanece para siempre. Alabado y bendecido sea su santo nombre, porque Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado a su iglesia, y por eso nosotros le adoramos
y le bendecimos. Amén. Un saludo muy cordial a todos los hermanos y personas que nos están viendo en este servicio virtual, este servicio en línea que tenemos. Un saludo y un abrazo a todos los hermanos que han estado participando en nuestro servicio. Nos bendice el que se conecten. Un saludo a cada uno de ustedes, a todos los lugares en las naciones que el Señor nos está abriendo puertas. Hasta allí llega nuestro saludo para ustedes. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar de lleno a lo que es las Escrituras y vamos a comenzar leyendo lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16. Nos dice lo siguiente. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo repito, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué importante es el entender que nosotros, por haber nacido de nuevo, nos constituimos, o el Señor nos ha constituido, Él ha constituido nuestra vida en su casa. Él vino a morar en nosotros. Él vino a vivir en nosotros. Con razón Pablo decía: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo también decía acerca de que Cristo vive en mí. Y porque Cristo vive en mí, es que yo puedo expresar a Cristo. Vemos que cada uno de nosotros podemos predicar o enseñar acerca de lo que es Cristo vive en nosotros, o de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero muchas veces lo tomamos como algo solamente conceptual, algo que solamente se dice, algo que se entiende teóricamente. Pero la realidad, hermanos, es que esto es una verdad y esto es algo tan presente y tan natural que debe entenderse así. Porque mi vida le pertenece al Señor, mi cuerpo le pertenece al Señor, mi espíritu le pertenece al Señor. Por eso es que la Escritura habla, cuando Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, le dice que el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque todos nosotros nos hemos constituido en el templo de Dios, porque Él ha venido a morar en nosotros para que Él pueda expresarse a través de nosotros. Veamos las Escrituras en otro pasaje que encontramos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el verso 23, veamos lo que nos dice. Dice aquí la palabra del Señor. Repito la cita, Juan 14, verso 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada con él. ¿Cómo nosotros podemos comprender esto? Así como dice allí. No necesitamos interpretarlo, no necesitamos hacer una investigación. ¿Qué querrá decir eso? No, aquí el Señor está hablando que esto así pasa. Cuando yo cumplo su palabra, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo entiendo que por haber nacido de nuevo, por ser nueva criatura, por haber sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, yo estoy viviendo una vida en Él, pero también Él vive en mí y Él viene a hacer morada en mí. El Señor viene a vivir dentro de mí, en mi corazón, en mi espíritu y en mi cuerpo, todo mi ser. Porque todo yo, todo usted le pertenece a Dios, le pertenecemos a Dios. Por eso Pablo decía: ustedes no son de ustedes, o sea, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, sino que ustedes le pertenecen a Dios.
Es por eso que no podemos nosotros jactarnos y decirnos, bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiero, yo hago con lo que yo siento, yo deseo lo que quiera desear y yo vivo como quiera vivir. Nadie se mete conmigo, sino que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ya más podemos decir eso, ya no más podemos decir eso. Porque ahora la vida de Cristo se hace una realidad en mi vida. Hay una conexión directa entre Dios y yo por su Espíritu Santo que mora en mí y me hace entender toda la voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay una manera de poder comprender la voluntad de Dios y de comprender su palabra, comprender el diseño, si no estamos conectados a la visión del Padre por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante, comienzo hablando de que somos el templo, somos templo y morada del Espíritu, porque por esa razón es que comprendemos la palabra de Dios. Por eso es que comprendemos la voluntad de Dios. Por eso es que entendemos el diseño de Dios. Porque su Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Jesús dijo, Él tomará de lo mío. Cuando el Espíritu de verdad venga en vosotros, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De dónde toma el Espíritu? Toma de Cristo. Pero de donde Cristo modela todo, Él lo toma del Padre. Entonces, ¿qué glorioso es eso? Porque toda la vida de la deidad está siendo una vivencia y una realidad en mí, en mi vida, en mi ser total. Amén. Yo soy el templo del Señor. Por eso es que debo entender que yo debo cuidar mi vida, debo cuidar mi espíritu, debo de cuidar mi alma, debo de cuidar mi cuerpo, debo de cuidar mi salud, debo de cuidarme integralmente. Amén. El apóstol Juan, cuando hablaba del anciano Gayo, le decía, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos que en el caso de Juan, el anciano, el hermano Gayo, él estaba comenzando a prosperar en su alma estaba prosperada, pero había una faltante en su cuerpo físico. El Señor quiere que nosotros estemos bien en todo, por completo, no solo en nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, sino que estemos completos en nuestro espíritu, con un espíritu vívido, un espíritu limpio, un espíritu con una conciencia limpia, con un deseo de Dios, nutrido correctamente por medio de la comunicación, la oración integral al Señor día a día, momento a momento, minuto a minuto, una conexión directa, sin interrupción, sino que es una conexión y es un estilo de vida, de oración y de comunión con Dios. Mi espíritu, pero mi alma está nutriéndose del Señor. El salmista David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Él nutría su alma, pero no la nutría de otras cosas, sino nutría su alma de la presencia de Dios, nutría su alma de la palabra de Dios. David sabía nutrir su vida. David sabía cuidar su persona porque sabía lo importante que era tener una relación íntima con el Señor. Por eso es que es importante entender que mi relación con Dios no depende solamente de las horas que paso encerrado orando al Señor. Porque mire, esos momentos en el lugar secreto, en el cuarto, orando al Señor,
o en el templo adorando al Señor, eso es precioso y se disfruta. Pero cuando usted va en el carro, cuando yo voy en el carro, también allí yo puedo disfrutar de la presencia del Señor. También ahí el Señor me puede hablar. O sea, cuando yo voy manejando con los ojos abiertos, por supuesto, ¿verdad? Pero yo voy conectado en espíritu, alma y cuerpo con el Señor, y el Espíritu Santo me está dando revelación, me está hablando, me está aclarando las cosas, me está clarificando la visión, le está dando entendimiento a mi vida para que yo pueda ser exacto en la aplicación de la visión del Padre. Si yo no tengo esa relación con Él en ese sentido, entonces solamente yo conecto mi vida espiritual a un día en específico. Los días que hay culto, por ejemplo, o en nuestro caso que tenemos servicios o actividad de servicio local solo el domingo. Entonces, si yo paso desconectado de Dios, quiere decir que estoy esperando hasta el día domingo para que mi vida espiritual comience a cobrar y comience a reaccionar. Es como que prendiésemos el botón, como decir, en modo oculto. Me explico. Modo culto, no oculto. Modo culto o modo servicio o modo templo presencial, modo servicio presencial, modo espiritual. Y cuando salgo del templo o cuando salgo de la habitación de mi cuarto y dejo de orar, entonces ya es modo natural. Aquí cualquier cosa puede pasar. Aquí yo soy como soy, y aquí ya me salí de la presencia del Señor. Ahora sí yo puedo comportarme, entre comillas, normalmente. Y no es así. Es que lo normal en mi vida, ahora que soy nueva criatura, es vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, de acuerdo a lo que dice el diseño. Eso es lo normal para los hijos de Dios. Lo que es normal del mundo es anormal para los que ya viven en la dimensión del reino de Dios. Lo que es natural o normal para la gente que no entiende las cosas del espíritu viene siendo lo que es algo anormal para la gente. Para nosotros es normal, y para lo que nosotros es normal, natural, la gente lo ve diferente. Por eso dice la Escritura que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Está hablando de una persona, está hablando de una creación o una naturaleza caída, una persona que no ha comprendido la vida de Dios en sí. Amén. Por eso qué importante es que nosotros comprendamos este mensaje o esta revelación que el Señor nos ha estado impartiendo en este tiempo. Usted y yo nos constituimos en el templo del Señor. Amén. Por eso debemos de cuidarlo, debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar nuestros pensamientos. Antes de pasar al siguiente punto, esto de los pensamientos quiero que usted comprenda muy bien. Para esto yo quiero que usted vaya conmigo a lo que es Efesios capítulo 6, y miren lo que vamos a ver aquí. En el capítulo 6, a partir del verso 12 en adelante, encontramos, o del verso 11 en adelante, encontramos que Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego nos empieza después a numerar a partir del verso 13 la armadura de Dios. Pero quiero que veamos el verso 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego, en el verso, por ejemplo, dice el verso 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero quiero hacer énfasis en el verso 16, que dice: sobre todo. Vea lo que dice el verso 16. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjese que el diablo, como sabe que somos propiedad de Dios, somos habitación de Dios, somos templo de Dios, somos casa y habitación de Dios, su Espíritu Santo mora en nosotros, no nos puede tocar. Él nos compró a precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el diablo nos manda dardos, nos manda pensamientos. ¿Cuántas veces tú has estado determinado en lo que el Señor ha dicho y te has propuesto hacerlo, pero de repente el diablo comienza a cuestionar la visión en tu mente? Te comienza a mandar preguntas que no vienen de ti, preguntas que no son del Espíritu Santo, preguntas que no vienen de parte de Dios, sino que son cuestionamientos de la serpiente antigua que quiere desviar tus sentidos. Está seduciendo tus sentidos, cuestionando la visión en tu mente para que tú dudes de la verdad escrita y de la verdad dicha por el Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que tomemos el escudo de la fe. Cuando tú vives por fe, tú estás caminando no por vista, tú no estás caminando por lo que estás viendo, sino que estás caminando porque tu visión no solamente es una visión física que ve solamente lo que está pasando, pero que puede ver más allá de las circunstancias. Una visión que puede ver más allá de las situaciones difíciles o de las cosas que quizá con una mente finita y lógica no podemos entender. Por eso qué importante es que nosotros estemos parados, estemos cimentados en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, y entonces allí es donde tú estás parado, y cuando vienen esos cuestionamientos, tú no dudas porque tú sabes en quién has creído. Tú estás parado en Cristo. Entonces no solamente tú tienes fe, pero tú tienes al autor de la fe en tu vida. Y eso te hace aún más que vencedor, porque la Escritura dice que en Él somos más que vencedores y que nosotros haremos cosas mayores. Dice que a los que mayores cosas que estas haréis vosotros, dijo Jesús. Amén. Entonces, cuando venga ese como tormenta de preguntas a tu vida, que comienzas a cuestionarte y comienzas solamente a sentirte como frustrado, como enojado, como confuso, debes de sacar todo pensamiento que no viene de Dios. Debes de sacar de tu corazón todo sentimiento que no proviene de Dios, que es producto de la frustración, producto de las cosas que quizá por no entenderlas no hemos hecho bien. Pero con frustrarnos no vamos a resolver nada, sino que necesitamos comprender cuál es la magnitud, cuál es la longitud, cuál es la anchura, cuáles son las medidas del diseño, pero entenderlas y verlas correctamente, y no solamente enseñarlas, no solamente predicarlas, pero vivirlas, aplicarlas a nuestra vida. Eso qué importante es que nosotros lo hagamos. Muy bien. Ahora quiero que pasemos. Ahora que hemos entendido lo que soy yo, como la habitación de Dios, mi templo, cómo estoy yo. Ahora vayamos a este punto. Vayamos a lo que nos dice Génesis 12, Génesis 12:1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza. Vete de tu tierra y de tu naturaleza
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La primera parte quiero que veamos aquí. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham aquí? Fíjese que el Señor le iba a revelar su visión, le iba a transmitir su visión a Abraham. Pero antes de mostrarle la visión, lo quita de su medio ambiente, lo quita de su tierra, lo quita de su ámbito natural, con lo que él interactuaba diariamente. Lo mueve de su zona de confort. También lo mueve de su visión natural. Le dice, por ejemplo, le dice, vete de tu tierra y de tu naturaleza. Que está hablando de la influencia de la familia, está hablando de la influencia cultural, pero también estaba hablando sin duda alguna de la escuela que él había aprendido ahí. Él tenía que desconectarse de todo eso. Él tenía que renunciar a todo eso. Me explico, no estoy diciendo que cada uno se tiene que pelear con su familia. Estoy hablando, comprendamos correctamente esto, por favor. Pero aquí en el caso de Abraham, Dios lo desconecta de todo aquello que le iba a poder afectar para entender lo que Dios le quería mostrar. O sea, cuando Dios le habla a Abraham, no le dice, mira Abraham, yo voy a hacer esto y te voy a mostrar, vení, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar las estrellas, te voy a enseñar la arena del mar. No, ahí no lo hizo. Lo primero que hace es trabajar su cultura, trabajar su escuela, trabajar lo que él había aprendido. Abraham ya había aprendido, ya era un hombre adulto, ya era un hombre grande de edad. Él ya había vivido buena parte de su vida y aprendido todo. En aquel tiempo que de nosotros decimos, yo ya tengo hecho todo, ya tengo conocido todo, ya sé cómo es la vida y ya sé para dónde seguir. Ya sé cómo vivir, ya aprendí. Una persona de 40 años, 30 años, 25 años, incluso 20 años puede decir, bueno, prácticamente lo que mi vida debía ser formado, ya se formó. De aquí para adelante yo soy con lo que he aprendido a hacer y ya. Pero Dios le dice, en otras palabras, salte de tu tierra y de tu parentela, dice la versión Reina Valera 60. Salte de tu tierra y tu parentela. Pero aquí en esta versión le dice, vete de tu tierra y de tu naturaleza. Todo lo que él había aprendido en su carne, todo lo que él había entendido en su vida, tenía que desconectarse. Tenía que desconectarse de todo lo que para él era natural, todo lo que para él era lo más lógico, lo más común. Todo eso tenía él que apartarse. Y luego le dice, es la segunda parte del verso, y de la casa de tu padre. Está hablando de su familia, está hablando de su línea, porque su padre tenía una visión. Pero Abraham no iba a seguir la visión de su papá, ni la visión de su familia, sino que iba a seguir una visión que Dios, el Padre, el Creador, le iba a dar. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy? El Espíritu Santo quiere decir que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra visión o de nuestras culturas, de nuestras costumbres, de lo establecido evangélicamente, religiosamente, de lo establecido en los ámbitos más naturales que hayamos sido formados. En otras palabras, el Señor viene y nos comienza a formar. Aquí el Señor comienza a discipular a Abraham, pero él comienza a arrancar. Recuérdense lo que el Señor le dijo a Jeremías. Yo te he puesto
para destruir, te he puesto para derribar, te he puesto para arrancar. Y luego le dice, pero también te he puesto para edificar, para levantar, para construir. No se puede edificar sin antes haber derribado. No se puede entender la visión del Padre si yo tengo un montón de visiones. Primero tenemos que entender cuáles son mis necesidades básicas, cuáles son mis logros personales y cuál es la visión para la cual Dios me puso en la tierra. Por ejemplo, yo puedo decirme, no, la visión de mi vida es comprar una casa. Bueno, luego que la compré, pues ya logré mi visión, pues ya me puedo morir. Y no, hay tanto que el Señor quiere hacer a través de mi vida, hay tanto que el Señor quiere hacer a través de tu vida, que solamente no podemos nosotros pararnos a ver localmente o ver solamente por un logro personal toda la visión. Por ejemplo, alguien puede decir, mi visión es poner un negocio. Bueno, una vez que lo logró poner y establecer, bueno, ya logré mi visión, ya puedo estar tranquilo que ya todas las cosas están logradas. Y no es eso. Eso fue algo que el Señor te logró dar. Eso fue un recurso que el Señor te ha dado. O alguien puede decir, bueno, mi meta, mi propósito es tener una familia, tener hijos y criarlos bien y que sean hombres y mujeres de bien. Ya lo logré. Bueno, pues ya estuvo, ya soy un hombre de bien y he formado una familia y ya estuvo. No. Si nosotros no hemos cumplido a cabalidad y hemos transferido la visión de Dios a los nuestros, hemos estado cortos en transferir la visión del Padre, en cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor nos muestra a través de esta escritura que debemos despojarnos de lo pasado. Aún vemos en el caso de Pablo. Pablo, él tenía una escuela, tenía un aprendizaje, él fue instruido a los pies del gran teólogo y doctor en las escrituras, Gamaliel, un gran sabio de ese tiempo, un gran teólogo. Y él había aprendido a los pies de ese varón, de ese gran maestro en la tierra. Sin embargo, dice Pablo, todo lo he estipulado, todo lo he refutado como pérdida. Todo lo tengo como algo secundario, como algo que simplemente, hermanos, cuando usted logra algo, usted se siente realizado y gloria a Dios por eso. Pero los logros mayores que usted y yo hayamos tenido, eso es algo en lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios. Pero eso no es la visión que el Señor nos ha puesto. Hay tanto por hacer. Hay tanto por lograr. Y el Señor nos llama a nivel familia, a nivel ciudad, a nivel comunidad, a nivel lugar donde me estoy yo relacionando, en el trabajo, a nivel negocio. Pero el Señor me ha puesto en la tierra para todas las naciones. Para todas las naciones. Yo soy un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado en todo el aspecto de tu vida. Y eso hay que tenerlo claro. Dios quería glorificarse con Abraham. Dios quería exaltar su nombre y lo logra, pero antes lo trabaja, lo saca de su zona de confort, lo saca de su medio ambiente, lo saca de su cultura y le comienza a establecer la cultura celestial, le comienza a mostrar la visión de él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que abrazar la visión, pero no pueden haber dos visiones. No pueden haber dos metas. No, es que hay un blanco perfecto. Decía Pablo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero para yo poder alcanzar esa meta, yo necesito quitar tropiezos, quitar estorbos de mi vida, quitar todo aquello que me está estorbando
y quitar todo peso de culpa o todo peso de carga, todo aquello que me estorba y avanzar hacia la meta, hacia el propósito, hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús. El llamamiento supremo, el llamamiento eterno. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Transformar las naciones, transformar a las familias, cambiar el destino de la gente, que conozcan al único Dios verdadero. Y qué bueno que hayan hombres que predican la palabra, pero que el Señor te comience a usar a ti, que me comience a usar a mí, para que la gente sea transformada y que lleguen al conocimiento del verdadero Dios y que sus vidas suban de nivel y que vivan al nivel que Dios quiere. Por eso es que es importante entender la visión del Padre, entender el diseño. No podemos nosotros decir que hemos entendido el diseño, y quizá lo podemos entender, pero una de las cosas que va a darle función al entender es que comencemos a dar fruto y comencemos a hacerlo funcionar. Porque no funciona muchas cosas. No es porque el Señor se haya equivocado. No es porque, o quizá muchas veces comprendemos y hay un buen entendimiento. Pero mire lo que dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 13. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 13. Pero no acompáñenme como lo que conté del hermano, ¿verdad? En aquella vez que la hermana le hizo que me acompañe el hermano tal, dice, y entonces voy a hacer mi parte. Iba a cantar, era una actividad del grupo de comunión familiar antes, estoy hablando de antes cuando se hacía así. Y pues ella cantó y él solo la acompañó, ¿verdad? Él no cantó, no hizo nada. Y después lo estaba molestando, le dice, bueno, usted no cantó, hermano, le dice, usted no cantó, ¿qué pasó? No, pues que ella me dijo que lo acompañara y yo acompañé. O sea, y ahí se paró y no dijo nada, ni cantó nada, ni hizo nada, pero sí la acompañó y pues en una forma tenía razón, ¿verdad? Pero ahorita no quiero que me acompañe de esa manera. Quiero que me acompañe a lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 13, verso 23. Mire lo que dice, mas el que fue sembrado, Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. Mire, primero oye, pone atención, recibe la palabra, tiene revelación. Un discípulo que tiene revelación, ya vamos a hablar de eso. Oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa luego? Da fruto. Primero oye, luego entiende y luego da fruto. ¿Qué es lo que oye? La palabra, la verdad de Dios, la revelación. El que oye y entiende la palabra da fruto y produce. Da fruto y produce. Y luego habla aquí de cantidades, al 100, a 60 y a 30 por uno. Esto ya es el resultado de alguien que no solamente oyó. La revelación no solamente hay que oírla, escucharla. La revelación hay que oírla, pero también hay que entenderla. Y la voy a entender por recibirla. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de recibir? Acompáñenme a la Escritura, a lo que dice, vamos a ver aquí, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 en el verso 10. Veamos el caso. Veamos esta escritura. Hechos 17, versos 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, mire qué tremendo esto. Y estos, o sea, los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, subraya esa palabra, recibieron, repita conmigo, recibieron, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Y mire qué hacían, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos la actitud de estos hermanos de Berea. Ellos tenían una actitud correcta de recibir la revelación. Ellos recibían la palabra, pero no la cuestionaban. Ellos la recibían. Dice que la recibían con solicitud, con esmero. Ellos ponían su máximo para poder captar lo que el Señor iba a mostrar en la palabra. Pero ellos no solamente se quedaban con lo que oían, sino que también ellos escudriñaban lo que habían recibido. Qué importante es eso. Muchas de las cosas que a veces pasa con nosotros es que escuchamos el mensaje, escuchamos la revelación, escuchamos Reforma Apostólica, escuchamos el Congreso, pero ya no profundizamos en las Escrituras en cuanto a lo que Dios ha mostrado en el Congreso. Estos hermanos de Berea, ellos dice que recibían la palabra, ellos estaban gozosos, ellos estaban hambrientos, ellos sabían que Dios quería mostrarles su plan. Y ellos recibían la palabra con solicitud, con excelencia, con la mejor actitud. Y después, ¿qué hacían? Iban a las Escrituras para escudriñar esas cosas, para ver si esas cosas eran así. O sea, no era una actitud de escudriñar como para cuestionar. Vamos a ver lo que está diciendo el apóstol. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Yo no me recuerdo que eso diga ahí. Vamos a ver. Pero la actitud es para refutar, ¿verdad? La actitud es como para atacar o como para decir, no, esto no es así. No, la actitud de los hermanos de Berea dice que ellos recibían con solicitud la revelación, la palabra. Y esa es la actitud que nos va a llevar a nosotros a dar fruto de lo que Dios ha dicho. No solamente escuchar el que oye la palabra, pero dice, y la entiende. Muy bien, la entendí porque tengo la revelación. Gloria a Dios, entiendo la revelación. Pero tengo una actitud correcta y escudriño la revelación. No solamente me quedo ahí, sino que profundizo, echo raíces en mi vida espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Y luego dice, este da fruto, hablando de Mateo 13, 23. Ese es el que da fruto y produce. ¿Por qué? Porque esa semilla echa raíces. Se planta en tu vida, se planta en mi vida esa palabra, pero el escudriñar echa raíces y comienzo a dar fruto de lo que he estado aprendiendo. Por eso es que esto, hermanos, por eso decía que Dios tuvo que trabajar a Abraham, porque esto no era algo intelectual, no era algo cultural, no era algo que no era una escuela natural, sino era una escuela, era la escuela de Dios, era el discipulado de Dios. Y lo que estamos viviendo en este tiempo, amados hermanos, es el discipulado del Padre, que solo los entendidos, pero los que profundizan en la palabra para ejecutarla,
para dar fruto y para producir. Estos son los que van a resplandecer. Dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Pero por qué? Porque no se conformaron solo con ser luz, sino que comenzaron a brillar y a dar todo lo que ellos son, todo lo que ellos fueron hechos. Comenzaron a cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén. No se cuestionaba. Hay varias maneras de cuestionar. A veces yo cuestiono por mi intelecto, por mi escuela que he tenido. Puede ser mi escuela universitaria. No hay nada de malo, al contrario. Si tú te has preparado para ir a la universidad, no solamente económicamente, no solamente que tienes una cultura de que vas a ir a aprender, ¿verdad? Sino que también espiritualmente, porque vas a aprender cosas, ciencias, ideologías. Se expone tu fe muchas veces. Pero bien, cuando tú vas preparado, eso tú lo superas. Pero la vida del espíritu no es basada en el entendimiento lógico o intelectual o racional, donde tu éxito no depende de tu coeficiente intelectual. Mire, yo tengo un coeficiente intelectual de 180, pastor, y por eso la revelación, esa yo me la aprendo. Me la puedo aprender. Yo puedo tener una comprensión de lectura y se me quedan todos los versos. Pero esto no solamente es por el intelecto. El intelecto nos sirve para memorizar, sí, pero para comprender la visión del Padre ya no es por intelecto, sino es por una vida en el Espíritu. Es porque el Espíritu de Dios está en mí, me revela las Escrituras. Ya no es la escuela, ya no es mi intelecto el que me hace interpretar. Mi intelecto me hace interpretar las Escrituras, pero el Espíritu Santo me revela la voluntad de Dios con las Escrituras. Esa es la gran diferencia. Y cuando yo entiendo que la voluntad de Dios está en las Escrituras, entonces por eso es que yo conozco la voluntad del Padre. Por eso es que yo conozco la eficiencia del cuerpo de Cristo. Yo como iglesia soy eficiente por entender lo que soy en Cristo y que todo lo voy a lograr. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo. O sea, ¿quién era el que le suplía? ¿Quién era el que le llevaba a completar las cosas? Cristo. Por eso es que es importante. El apóstol Pablo decía, y que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso es que es importante llenarnos de la palabra, llenarnos de la revelación, pero más que todo comprender la visión del Padre, que no es basado en interpretaciones teológicas, no es basado incluso en palabras proféticas. Hay ocasiones que a veces el Señor muestra la visión. El Señor muestra la visión y vamos a ir a consultar al Señor a ver si esto lo debemos hacer o no lo debemos hacer. No. Si el Señor ya lo mostró, ya dijo que es lo que hay que hacer. Eso no necesita consulta profética. Eso es lo que necesita, es práctica, ejecución, para que se haga y se ejecute el plan y el propósito de Dios en la tierra y que se desarrolle la visión del Padre tal y como Él ha dicho. Claro, el profeta tiene su lugar, la unción profética tiene su lugar, el don profético tiene su lugar y edifica el cuerpo de Cristo. Y trae revelación que no viene a cambiar el plan, sino que viene a mostrarnos más bien el corazón de Dios y las cosas que debemos ser exactas. Amén. Pero tampoco interpretación teológica por la escuela teológica que yo recibí. Por los libros o los comentarios bíblicos me van a explicar la voluntad del Padre. No hay ningún comentario bíblico que te explique lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ya el Señor determinó lo que tú necesitas hacer
para construirte en Él como edificio de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que seas instrumento de Dios para su honra y su gloria. Ya eso el Padre ya lo determinó. Ya eso Cristo ya dijo lo que nosotros somos en Él. Miren la clase de iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero es una iglesia entendida, es una iglesia que tiene la revelación, entiende la revelación porque tiene la revelación y porque entiende, recibe la revelación con solicitud, con sabiduría de Dios de lo alto. Él tiene el Espíritu Santo, no ha descuidado el templo del Espíritu Santo y todo. A todo eso se le llama solicitud, porque para yo poder comprender la palabra de Dios, yo tengo que estar bien, mi vaso tiene que estar bien, mi vida tiene que estar bien, mi entendimiento tiene que estar bien. Y entonces pasa aquí los hermanos de Berea, con qué alegría recibían la palabra y luego iban a las escrituras y profundizaban. No era solamente para cuestionar, que hay casos también. Usted como discípulo del Señor, si usted no conoce las escrituras, si vengo yo aquí como dije en la otra ocasión en forma de broma, dice, bueno, los pastores de vez en cuando nos echamos una herejía, no porque lo queramos hacer a propósito, sino porque pues verdad, a veces se cruzan los cables, ¿verdad? Pero no, ¿cómo usted va a saber que lo que el Señor está diciendo es así? Usted tiene que ir porque usted tiene que hacer suya esa palabra. Usted hace suya la visión del Padre. No hay manera que usted pueda ser capaz de aplicarlo si usted no lo hace suyo. Usted va a decir, esa es la visión del pastor, o esa es la visión del apóstol Abraham, o esa es la visión de la misión. Sí, el Señor lo ha revelado a través de nuestra cobertura, pero es la visión de la misión, pero es la visión de Dios para el mundo. Pero ¿cuándo se va a cumplir esto? Comienza conmigo. ¿Y cómo? Primero escuchando correctamente, con el entendimiento del Espíritu Santo. Amén. Y para poder comprender eso, tengamos esta otra cita aquí, que dice en Efesios 4, capítulo 23. Miren lo que tenemos que hacer. Todo ese trabajo lo tenemos que hacer para poder comprender correctamente lo que el Señor dice. Miren lo que dice aquí Efesios 4, verso 23 y el verso 24. Y renovaos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primera parte o el primer verso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué importante es que nosotros renovemos nuestra mente, que nosotros ya no tengamos la actitud de la vida pasada. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y decía en otra escritura, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Su mente, sus pensamientos estaban sujetos al regir del Espíritu, a la vida del Espíritu. Por eso que Pablo, él no se mandaba solo, el Espíritu Santo lo dirigía, el Señor lo dirigía. Él no hacía solo las cosas solo por ocurrencia, sino que él era entendido, sabía ser dirigido por Dios. Pero para poder ser dirigido por Dios, para poder comprender correctamente lo que pasa a tu alrededor de acuerdo al obrar de Dios, lo que el Señor habla en su palabra, en los congresos, en reforma apostólica, en los servicios que el Señor nos permite edificarnos, necesitamos estar renovados en el espíritu de nuestra mente. Y en el verso 24 dice, y vestíos del nuevo
hombre. Yo nací de nuevo y tengo la naturaleza de Cristo. Pero muchas veces las vestiduras de la cultura pasada quedan puestas. A veces es la vestidura del mundo, a veces son vestiduras pecaminosas, a veces son costumbres, por decir algo. Alguien tiene la costumbre de mentir y pues sigue mintiendo. No, ya debemos despojarnos de la mentira, porque recordemos que somos el templo de Dios. Ya en nuestra lengua no debe de haber mentira, engaño. Que dijo el salmista David: ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Decía, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, ha usado sus miembros para engañar. Pero como yo entiendo que yo soy habitación del Señor, que el Espíritu Santo vive en mí, entonces cuido mi vida, cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mi espíritu, cuido mi corazón. Qué importante es eso, para yo cuidar mi entendimiento. Cuido mi conciencia. ¿Por qué la gente anda con culpa muchas veces? Por haber hecho algo que sabe que no debía haberlo hecho. Y como dijo alguien, ¿verdad? Si no quieres que se sepa, pues no lo hagas. Si no quieres que se sepa. Eso no lo dice la Escritura. Eso no sé en dónde se dijo, pero si tú no quieres que se sepa, pues no lo hagas. ¿Qué es mejor? ¿Estarte escondiendo o vivir transparente, una vida transparente delante del Señor, donde sabes que tú eres libre y cuidas esa libertad en el Señor, pero no la conviertes en libertinaje? Esa libertad que has tenido en el Señor no la conviertes en libertinaje, haciendo lo que sea, y después vengo con la cabeza agachada, humillado porque me fue mal o porque me siento mal porque le fallé al Señor. Por eso qué importante es cuidarnos. Pero dice vestíos. Las vestiduras tienen que ver con decisiones, porque son cosas que tenemos que quitarnos y vestirnos. Aquí está hablando de cultura también, la cultura del reino de Dios. Si algo el Señor le cambia a Abraham en la cultura, por eso lo saca de Ur de los Caldeos. Le cambia su cultura. Le cambia todo, su entorno familiar, todo se lo cambia. Porque él iba a vivir un nuevo y diferente y totalmente muy distinto estilo de vida, de acuerdo a lo que el Señor le iba a mostrar. Para que usted aprenda, lo nuevo tiene que sacar lo viejo. No podemos mezclar lo nuevo con lo viejo. Amén. Amén. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué fue creado según Dios? El nuevo hombre. Pero ¿cuáles son las vestiduras? Las acciones que dice la Escritura, el obrar de la iglesia, lo que el Señor quiere que ejecutemos, lo que el Señor quiere que vivamos. Todas mis acciones, todas las justicias, todas las obras, todo lo que procede del Espíritu. Ya con el carácter de Cristo, ya con Cristo en mí, yo voy forjando el carácter de Cristo en mí por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que me va dando ese carácter de Cristo. Cuando habla de las vestiduras, está hablando del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Y de ahí yo comienzo a vivir y mis acciones son de acuerdo a lo que el Espíritu me guía y no de acuerdo a lo que aprendí, no de acuerdo a cómo me siento. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: quítese de vosotros toda gritería. Hay hermanos, le decía una muchacha a un muchacho: ay, es que tu voz es sexy porque eres afónico.
Que si no sabía que es afónico, porque que cuando está en su casa y se enoja le gusta gritar. Con razón estaba afónico. Y no usa bien su diafragma, ¿verdad? Entonces estaba afónico, pero por gritón. Entonces ahora ya sabe usted cómo detectar a los gritones, ¿verdad? Afónicos. No todos, pues, pero bueno. Pero, ¿qué le dice Pablo a los hermanos de Éfeso? Quítese de vosotros toda maledicencia, toda gritería. Se gritaban. Y eran hermanos. Y habían nacido de nuevo, de veras, pero con vestiduras del mundo, con vestiduras del pecado. Ya el pecado ya había sido quitado, pero los pecados seguían gobernándolos. Los hábitos pecaminosos seguían en ellos. Y eso es lo que el Señor viene a trabajar en nosotros, que vivamos de acuerdo a lo que somos. Que vivamos de acuerdo a lo que somos. Bueno, soy hijo de Dios, entonces mis acciones también deben de ser las acciones de un hijo de Dios. Amén. Amén. Vayamos a una escritura más. Romanos 12. Y esto me parece que es la versión, la Biblia de las Américas, me parece. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No voy a detenerme en este verso, ya el Señor ya nos aclaró y nos habló de que nosotros somos ese culto, nos preparamos y nos ofrecemos al Señor en sacrificio vivo, santo. El Señor habló eso en el Congreso acerca del sacrificio vivo. Amén. Pero quiero que vea el verso 2. Y no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. Aquí esto es lo que ha pasado, hermanos. Adaptamos la visión del Padre a la visión nuestra. Adaptamos la visión de Dios a la cultura del mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Dios haremos proezas, pero el mundo, ¿qué nos enseña? Tú puedes, saca el tigre que hay en ti. Tú lo puedes hacer. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En Dios dice, en Dios haremos proezas. ¿Por qué le voy a hacer las proezas? Porque estoy en Él. Y Él está en mí. Cuando Cristo está en mí, en Él yo hago proezas. En Cristo es que todo lo puedo. Amén. Pero aquí dice: no os adaptéis. Adapto la escritura a lo que el mundo interpreta. Adapto las obras de justicia de la nueva naturaleza a, ¿cómo se llaman? Principios y valores. O una educación de sociedad. Hay países y hay culturas y hay ciudades completas donde usted puede dejar sus cosas ahí y no se las roban. Pero ¿qué es lo que predomina en esa ciudad? El ateísmo. Hay ciudades así, hay lugares así en Europa. Usted puede dejar sus cosas y no se las roban. O sea, no se roban nada, pero no creen en Dios. O sea, ellos ¿dónde aprendieron que robar no es malo? Porque por el humanismo, porque ellos lo aprendieron en principios y valores. Pero ¿qué es lo que yo tengo que aprender? De acuerdo a lo que dice la Escritura. No robo porque Dios dijo que no había que robar. Y porque el Señor Jesucristo dijo que el diablo no vino sino que solo para matar. El diablo no vino sino solo para dar problemas, ¿no, hermano? Ese diablo solo vino solo para arruinarme la vida. Para eso vino el diablo, nada que para matar. El diablo vino para arruinarme la vida, para eso vino el diablo. Pero así dijo Cristo.
que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero esa palabra hurtar es robar. Entonces, si la Escritura, si el Señor dice que no debo de robar y que robar es naturaleza del diablo, por eso es que no robo, porque ahora yo soy hijo de Dios. Entonces expreso la vestidura del reino de Dios. Las obras, las acciones justas, dice en Apocalipsis, las acciones justas de los santos. Amén. Pero entonces yo no tengo que adaptarme al mundo. El mundo trata de adaptarse a la iglesia para meterse dentro de la iglesia del Señor, hablando del cuerpo de Cristo. Las culturas se trata de adaptar, pero aquí no se trata de adaptar porque no contiene. Una cosa no puede llevarse con la otra. Por eso que es importante no contaminar la semilla, no adaptarla. Tú no puedes sembrar semilla de mango y semilla de marañón o semilla de jocote o de jobo a la par. Son dos árboles de naturaleza diferente y de estructura y de tamaño diferente. Tienen que estar, no se pueden sembrar juntos. Y la palabra del Señor dice, no sembraréis semilla diversa, porque se va a arruinar así la cosecha. Se arruina la cosecha cuando tú siembras semilla diversa. Se arruina cuando tú siembras la revelación de Dios y luego estás adaptándolo a lecturas que vienen del mundo o de algo que no ha sido revelado por Dios. Entonces tú lo estás adaptando y estás causando una corrupción. Y dice que la semilla de Dios es incorruptible. La simiente de Dios es incorruptible, o sea que no ha sido puesta para corromperse y no se corrompe. Y si se mezcla, pues ya no es semilla de Dios, ya es un fenómeno, ya es una manipulación genética, ya no es original. No podemos adaptar la visión de Dios a mi visión y a cualquier otra visión. Incluso no puedo adaptar la visión de Dios a sistemas de venta, por ejemplo. Pero si usted está vendiendo y ese sistema, el sistema que ha aprendido, funciona. Y mire, toda estrategia, si se hace bien, funciona. Pero la visión de Dios solo funciona porque tiene vida. Lo que Dios da es vida. Toda estrategia humana, toda estrategia empresarial puede funcionar y va a funcionar si se hace como se debe. Funciona, pero lo único que da vida, lo único que da genética es la visión de Dios. Porque sus palabras son vida. Sus palabras son vida. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante, amado hermano, que me escuchas, que cuides lo que has recibido, que escudriñes, que eches raíces en lo que Dios te ha hecho entender. Hablamos o escuchamos en una de las conferencias del Congreso acerca de lo que es entender el diseño y me hizo entender todas las medidas del diseño. Escúchelo para que se nutra y ahí están los congresos. Nutrámonos, indaguemos, escudriñemos, profundicemos, tengamos una actitud receptora, un espíritu correcto al escuchar la revelación. No lo procesemos. Si usted lo está procesando, si yo lo estoy procesando, ya estoy usando análisis. Y el análisis me lleva a lógica. Y la lógica me va a llevar a contradecirlo porque se contradice todo lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, lo que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. La lógica de ellos, cuando Sara comienza a cuestionar y su lógica comienza a darle y ella comienza a encontrarle el sentido común, tuerce la intención que Dios tenía de darles un hijo literalmente a ellos. Pero las cosas se van a entender como dice el Señor, como dice el Espíritu Santo. Por eso
allí donde estás, amado hermano, amada hermana. Gracias y bendigo a Dios por los hermanos que se conectan y nos bendice y nos complace porque están pendientes y saben y quieren nutrirse de la palabra del Señor. No permitas y no contamines lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida el buen depósito que ha sido puesto en ti, le decía Pablo a Timoteo. Eso que has atesorado en tu corazón de parte del Señor, ese buen tesoro que has recibido de parte del Señor, guárdalo, cuídalo y trabájalo. Y hazlo producir, pero con un corazón limpio. No con un corazón frustrado, no con un corazón dolido, no con un corazón lleno de enojo. No. Limpia tu corazón. Ana, antes de tener un hijo que Dios le dio, tuvo que vaciar su corazón. Solo les menciono la cita. En 1 Samuel capítulo 1 usted va a encontrar que ella lloraba y lloraba con amargura. Pero mientras que lloraba, ella solo pedía, pero había mucha amargura. Y Penina era su dolor de cabeza, era su dolor. Y ella la martirizaba. Cuando ella se vació de su dolor y de todo lo que le estorbaba, número 1, Dios le dio un hijo y ella dejó. Y número 2, ella dejó de llorar. Pero como consecuencia, número 3, comenzó a ver a Penina diferente. Porque Penina no se murió, ella seguía ahí. Pero la visión de Ana cambió. ¿Por qué? Porque su corazón fue renovado en el Señor, en la presencia del Señor. Tu visión va a cambiar. La manera de ver las cosas va a cambiar cuando tú te renueves en el espíritu de tu mente y vengas delante del Señor y te vacíes todo lo que te está estorbando y te llenes de toda la plenitud de Él. Entonces el Espíritu Santo se va a cumplir lo que dijo Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos, dicen, salpican para vida eterna. Todo lo que sale de ti no es frustración, no es enojo, no es tristeza, no es amargura, no es reclamo, sino lo que sale de ti es gozo, lo que sale de ti es vida, es propósito, pero no un propósito cualquiera, sino el propósito de Dios, que tú lo has abrazado y lo has hecho tuyo. Y te has determinado a que se haga y que se cumpla. Eso es lo que eres tú y eso es lo que soy yo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno, eres paciente con nosotros, Señor. Te has tomado el tiempo de explicarnos y de enseñarnos las Escrituras desde el principio. Y ahora, Señor, nos has puesto en tu plan perfecto y en el campo para practicarlo y ejecutarlo con el entendimiento que tu Espíritu Santo nos da día tras día. Gracias, Señor, porque tenemos a un Dios. Gracias porque te tenemos a ti, que eres paciente, que eres bondadoso, que eres todopoderoso, pero que te has determinado a usar nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Alabo y bendigo tu nombre y te exalto, mi Dios amado. Que cada discípulo en Misión Cristiana El Calvario y en los lugares donde nos están oyendo pueda comprender la revelación y la profundidad, la magnitud, la anchura, la longitud, toda la magnitud, toda la forma del diseño para que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad y que podamos comprender cuál es esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, mi Dios. Alabo y bendigo tu santo nombre y te doy gracias por Misión Cristiana El Calvario y te doy gracias por haberme plantado en ella, Señor. Te bendigo y te exalto con todo mi corazón. Y, Señor, pido que los ojos de nuestro entendimiento, que venga espíritu de revelación y espíritu de sabiduría,
y que abran los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender toda la profundidad de tu palabra y que realmente no la miremos complicada, sino que sea fácil de escuchar, fácil de entender, pero más importante, fácil de ejecutar para que tengamos fruto y que produzcamos a la cantidad y la dimensión que tú ya dijiste acerca de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo servicio, nuestro servicio del domingo. Nos vemos ahí o nos conectamos como el Señor nos haya propuesto hacerlo. En el nombre de Jesús. Les bendigo a cada uno de ustedes. Hasta pronto.